Bueno, vamos a empezar con función exponencial. Tomemos primero esta función, por ejemplo 2 a la x, y vamos a ver cómo es el gráfico. Primero, ¿por qué se llama función exponencial? Porque es una potencia, pero la x ahora está en el exponente. Hasta ahora, en las funciones polinómicas, teníamos funciones que tenían x al cuadrado, x al cubo, había una potencia, pero la x estaba en la base de la potencia. Ahora en la función exponencial, la x está en el exponente. Bueno, primero vamos a tener que ver cómo es el gráfico y después tratar de dibujarla a la función sin hacer tabla de valores. Primero, para ver cómo es el gráfico, hagamos una pequeña tabla de valores. Para x igual a 0, 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 da como resultado 1. O sea que un punto del gráfico es este, el 0, 1. La curva pasa por acá. Después, para x igual a 1, nos queda 2 a la 1. 2 a la 1 es 2. Para x igual a 1, la imagen es 2. La curva pasa por acá. Para x igual a 2, la imagen es 2 al cuadrado, que nos da 4. Para x igual a 2, la imagen vale 4. Y para x igual a 3, la imagen queda 2 al cubo, y 2 al cubo es 8. Para x igual a 3, la imagen vale 8. Y entonces, por este lado, para todos los x mayores que 0, la curva viene por acá. Y ven que cada vez va creciendo más rápido. Para x igual a 4, la imagen va a ser 2 a la cuarta, que es 16. ¿Qué pasa si tomamos valores de x más chicos que 0? Por ejemplo, para x igual a menos 1. Para x igual a menos 1 nos va a quedar 2 a la menos 1. Y acá había que acordarse que cuando hay una potencia y el exponente es negativo, lo que hay que hacer es invertir la base. Invierto la base y el exponente que era negativo pasa a ser positivo. Para x igual a menos 1, la imagen vale 1 medio. Para x igual a menos 1, la imagen vale 1 medio. Está por acá. Para x igual a menos 2, va a quedar 2 a la menos 2. De nuevo, esto es una potencia, pero el exponente es negativo. Hay que invertir la base y el exponente que era negativo pasa a ser positivo. Y 1 medio elevado al cuadrado es 1 cuarto. Para x igual a menos 2, la imagen va a ser 1 cuarto, que es 0,25. O sea que pasa por acá. Bueno, y así, ¿no? Para x igual a menos 3, la imagen va a ser 2 a la menos 3, que es 1 medio a la 3, que es 1 octavo. A medida que el valor de x va siendo cada vez más chico, o cada vez más grande en valor absoluto pero negativo, el resultado de la cuenta va a ser cada vez más chiquito. Ven que acá da 0,5, acá da 0,25. Se va a aproximar cada vez más a 0. Nunca va a valer 0, pero el resultado de la cuenta se va a aproximar cada vez más a 0. Y entonces lo que se ve en el gráfico es que la curva viene por acá. Se acerca a 0, pero nunca vale 0. Esta recta que está acá, que es el eje X, que es la recta de ecuación y igual a 0, va a ser una asíntota. Cuando hay una función exponencial así de este tipo, como 2 a la x, ahora vamos a ver qué forma tiene que tener la exponencial para que el dibujo sea este. Hay una asíntota horizontal y en este caso no sé si se dan cuenta que la curva es creciente, que crece para todo valor de x. Bueno, ¿qué nos interesa de la función? Lo mismo que analizamos con las otras funciones.
Primero, ¿cuál es el dominio? El dominio era para qué valores de x obtengo un valor de y. En este caso acá puedo poner cualquier número, ¿no? Para x igual a 0, 2 a la 0 me queda 1. Para x igual a números positivos tengo imagen. Para los números negativos también tengo imagen. O sea que el dominio son todos los reales. La imagen. La imagen eran los valores de y que tenían preimagen, que tenían un valor de x que les correspondía. Bueno, no sé si se dan cuenta que acá el conjunto imagen va desde 0, hasta más infinito. Y el 0 con paréntesis. Porque miren, por ejemplo, para i igual a 1 tengo preimagen, ¿no? Para i igual a 1, la preimagen vale 0. Viene de un valor de x igual a 0. Para i igual a 2 lo mismo, para i igual a 0,5. Ahora, para i igual a 0 no tengo preimagen. Y para cualquier valor de i negativo no tengo preimagen. No tengo un valor de x que le corresponda. O sea que el conjunto imagen va desde 0 hasta más infinito. Raíces no tiene. Esta curva no corta al eje x. El conjunto de ceros o raíces es un conjunto vacío. Conjunto de positividad. ¿Para qué valores de x la y es positiva? Para todos los valores de x. Conjunto de negatividad, entonces, no hay. Intervalo de crecimiento. ¿Para qué valores de x la curva crece? Para todos los valores de x. Y en particular, esta curva tiene una asíntota horizontal. Entonces tenemos que poner, existe asíntota horizontal, y de nuevo, como la asíntota horizontal es una recta, hay que escribir la ecuación de la recta. Existe asíntota horizontal de ecuación y igual a 0. Bueno, ¿qué pasa si ahora en vez de dibujar 2 a la x tuviéramos que dibujar 2 a la menos x? ¿Cuál sería la diferencia? Primero, como el exponente es negativo, lo que habría que hacer es invertir la base. Invierto la base y entonces el exponente que es negativo pasa a ser positivo. Y la exponencial me quedaría 1/2 a la x. Bueno, y entonces de nuevo voy a hacer una pequeña tabla de valores y voy a decir, para x igual a 0, la imagen me quedaría 1/2 a la 0. Y todo número elevado a la 0 de nuevo da como resultado 1. O sea que la curva pasa por acá, por el 0, 1. Para x igual a 1, ahora la imagen da 1/2. Para x igual a 1, la imagen da 1/2. Para x igual a 2, la imagen da 1/2 al cuadrado, que es 1/4, 0,25. Bueno, y no sé si se dan cuenta que como este número es 0, a medida que el exponente es cada vez más grande, porque tengo 0,5 a la 1, 0,5 a la 2, 0,5 a la 3, 0,5 a la 4... Si a un número que es 0,5 o 0, si a un número que está entre 0 y 1, lo multiplico por sí mismo muchas veces, el resultado es cada vez más chico, no es cada vez más grande, ¿no? Y entonces la curva va a venir por acá, se va a aproximar a 0, pero no va a ser 0 nunca. ¿Qué va a pasar para valores negativos de la x? Cuando yo reemplace la x por menos 1, va a quedar 1/2 a la menos 1. Y de nuevo, como el exponente es negativo, doy vuelta a la base. Y el exponente que era negativo pasa a ser positivo. Para x igual a menos 1, la imagen vale 2. Para x igual a menos 2, la imagen va a ser 1/2 a la menos 2. Y 1/2 a la menos 2 es lo mismo que 2 al cuadrado, que es 4. Para x igual a menos 2, la imagen va a valer 4. Voy a pasar por acá.
Para x igual a menos 3 me va a quedar 1 medio a la menos 3, que es lo mismo que 2 a la 3, que es 8. Y entonces la curva va a venir por acá. Va a ser, si la anterior 2 a la x era creciente, 2 a la menos x va a ser igual pero para el otro lado. Esta curva es siempre decreciente y esta recta que está acá, que es la recta de ecuación igual a 0, va a seguir siendo una asíntota horizontal. De nuevo, como en 2 a la x, el dominio de esta función, no sé si se dan cuenta que son todos los reales, y el conjunto imagen de la función, de nuevo, va desde 0 hasta más infinito y no tiene raíces y es igual a la otra, nada más que en vez de ser creciente, esta curva es decreciente. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a tener este dibujo? Cuando tengamos una función de este tipo. 2 a la x, 3 a la x, 1 medio a la x. La base de la potencia tiene que ser un número positivo. La base de la potencia para tener este dibujito tiene que ser un número distinto de 1. Porque si la base es 1, 1 elevado a cualquier número es 1. Y entonces la función me queda la función constante igual a 1. Si nosotros graficamos 2 a la x, el gráfico va a ser así, creciente. Si graficamos 3 a la x, va a ser lo mismo, también va a ser creciente. Va a crecer más rápido, pero también va a ser creciente. 2 a la x, 3 a la x, 4 a la x, 5 a la x. Si la base del exponencial es un número más grande que 1, lo que vamos a tener es una exponencial que es creciente. Y la asíntota siempre va a tener una asíntota horizontal. Y en cambio, ¿vieron que nosotros hicimos 2 a la menos x y pusimos que 2 a la menos x era 1 medio a la x? Si la base del exponencial es como en el caso anterior, 2 a la menos x, dijimos que era lo mismo que 1 medio a la x. 0,5. Cuando la base del exponencial es 0, o sea, está entre 0 y 1, todos estos números son 0, cuando la base del exponencial es más grande que 0, pero más chico que 1, 1 medio, 1 cuarto, 0, y algo, entonces el dibujo va a ser igual, pero la exponencial en vez de ser creciente va a ser decreciente. Y también va a tener una asíntota horizontal. O sea, para que sea exponencial tiene que tener esta forma. La base del exponencial tiene que ser positiva, distinta de 1, y va a ser creciente si la base es más grande que 1, y decreciente si la base es 0, Hay un exponencial que vamos a usar todo el tiempo en la guía, que es la exponencial e a la x. Si ustedes se fijan en la máquina de calcular, tienen una tecla que dice log, ¿no? Que es la tecla del logaritmo en base 10. Y arriba está la función inversa, que es la exponencial en base 10. Y después tienen otra tecla que dice logaritmo natural. El logaritmo natural es un logaritmo cuya base es el número e. Pueden buscar en la calculadora cuánto vale el número e, pueden poner e a la 1, porque arriba de la tecla de logaritmo está la función inversa, que es la exponencial e a la x. Los logaritmos los tienen que buscar con la máquina de calcular, así que no hay problema. La única diferencia es que ustedes antes trabajaban con logaritmos en base 10 y ahora van a trabajar con logaritmos en base e. Fíjense, así como pi es 3,14, e es 2,7.
Pero no se hagan problema porque lo único que tienen que hacer es apretar la tecla de la máquina para tener el resultado. Entonces, ahora lo que vamos a usar todo el tiempo en la guía son exponenciales, pero en vez de exponenciales en base 10, exponenciales en base e. ¿Cómo será el gráfico de e a la x? Y bueno, recién hicimos el gráfico de 2 a la x, ¿no? Para hacer el gráfico de 2 a la x, primero para x igual a 0 la imagen vale 1, para x igual a 1 la imagen vale 2, para x igual a 2 la imagen vale 4. Este es el gráfico de e a la x, de 2 a la x, perdón, que es así creciente. Si en vez de graficar 2 a la x quisiéramos graficar 3 a la x, el dibujo es el mismo, la única diferencia es que crece más rápido. Fíjense, para x igual a 0, 3 a la 0 es 1. Para x igual a 1, ahora la imagen, en vez de valer 2, va a valer 3. Para x igual a 2, la imagen va a ser 3 al cuadrado, que es 9. ¿No? Y entonces el gráfico de 3 a la x va a venir por acá. Por acá va a crecer más rápido. Y por acá se va a ir más rápido a 0. E es 2,7. Y sigue, ¿no? Tiene infinita cantidad de decimales. Y entonces el gráfico de e a la x va a estar entre el gráfico de este y el gráfico de este. El gráfico de e a la x va a venir por acá. Pero ven que todos los gráficos son más o menos iguales. Lo único que hay que saber es que si yo miro la función e a la x, como la base es 2,7, como la base es mayor que 1, esta exponencial va a ser creciente. Para x igual a 0, todo el número elevado a la 0 da como resultado 1. Y acá va a tener de nuevo la asíntota horizontal. O sea, el gráfico de e a la x es casi igual al gráfico de 2 a la x. Lo que pasa es que crece un poco más rápido, porque la base es mayor. Bueno, y entonces lo único que hay que tener en cuenta es que si quiero graficar e a la x, como la base es mayor que 1, e a la x es una exponencial creciente. Y en cambio, si quiero graficar e a la menos x, acá va a pasar lo mismo que con 2 a la menos x. Como el exponente es negativo, tengo que invertir la base y el exponente que era negativo pasa a ser positivo. Y entonces me queda una exponencial, pero ahora la base es 1 dividido 2,7. Me va a dar 0, como la base es 0, en vez de ser una exponencial creciente, va a ser una exponencial decreciente. Acá va a estar la asíntota horizontal. Y de nuevo, ven, para x igual a 0, todo el número elevado a la 0 va a dar como resultado 1 y por ahí va a cortar al eje y. Bueno, ahora se trata de poder dibujar una función exponencial sin hacer tabla de valores. Hay que acordarse del dibujito. Por ejemplo, supongamos que querramos dibujar e a la x más 3. Primero, acá no hay que invertir la base porque la x tiene signo positivo. La base es mayor que 1, o sea que esto es una exponencial creciente. Y de nuevo, como en todas las funciones, el término independiente, ven que si separo en términos, este es el término independiente, siempre es lo mismo. El término independiente me dice cómo se corrió en y. En la función homográfica, el término independiente me decía dónde estaba la asíntota horizontal. Y en esta función pasa lo mismo. El término independiente me dice dónde está la asíntota horizontal. Porque lo que me dice es que toda la función se corrió para arriba 3 lugares. Este es el corrimiento en y. Si antes la asíntota horizontal era la recta de ecuación y igual a 0, ahora la asíntota horizontal es la recta de ecuación y igual a 3. Y después el dibujo de este es el dibujo de una exponencial creciente. Nada más que se corrió. Ahora en vez de pasar por el 0, 1, fíjense, para x igual a 0, e a la 0 es 1.
más 3, 4. O sea, en vez de pasar por el 0,1, pasa por el 0,4. Toda la curva se corrió para arriba 3 lugares. Ese es el dibujo del exponencial. De nuevo, el dominio de esta función son todos los reales. Hay imagen para cualquier valor de x. El conjunto imagen de esta función en este caso iría desde 3 hasta más infinito. Conjunto de ceros o raíces no tiene. Conjunto de positividad, para todo valor de x la imagen es positiva. Conjunto de negatividad es el conjunto vacío. Intervalo de crecimiento, esta curva es creciente para cualquier valor de x. Y bueno, tendríamos que poner que existe una asíntota horizontal de ecuación igual a 3. Miren, me olvidé de decirles. Esta curva ya vimos que no tenía raíces, ¿no? Conjunto de ceros o raíces no hay. Lo veo en el dibujito. Si yo tuviera que buscar las raíces, lo que tendría que hacer es igualar la función a 0. Si yo igualo esta función a 0 y despejo la x, me queda que e a la x tiene que ser igual a menos 3. ¿Se dan cuenta que esta ecuación no tiene solución? Cualquier número que ponga acá, si pongo 0, e a la 0 me da 1. Si pongo un número positivo no me va a dar menos 3. Si pongo un número negativo tampoco me va a dar menos 3. O sea, e a la x o cualquier exponencial, 2 a la x o 3 a la x, nunca va a dar como resultado un número negativo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es como si yo tuviera que resolver esta ecuación. X al cuadrado es igual a menos 9. Acá también la solución es el conjunto vacío. No hay ningún valor de x que si lo elevo al cuadrado me da como resultado un número negativo. Siempre el exponencial, en este caso e a la x, me va a dar como resultado un número positivo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es lo que veo gráficamente? Que la curva no corta el eje x. Bueno, miren, si tuviéramos que dibujar ahora esta, primero, ¿ven que no tiene término independiente? Quiere decir que no hay corrimiento en y. O sea que la asíntota sigue siendo la recta de ecuación igual a 0. Y este numerito cambiado de signo lo que me indica es que hay corrimiento en x, como siempre, que se corrió 3 lugares. En realidad la curva sigue siendo igual, porque como la base es mayor que 1, la exponencial es creciente. Lo que pasa es que ahora la curva no va a pasar por el 0,1 como e a la x. Ven que para x igual a 0, la imagen vale e a la menos 3. ¿Se dan cuenta? Si yo voy acá y reemplazo la x por 0, la imagen me queda e a la menos 3. ¿Cuándo me va a dar igual a 0? Para x igual a 3. Fíjense, si yo voy acá y reemplazo a la x1, perdón, si reemplazo la x por 3, 3 menos 3, me queda 0. E a la 0 es 1. O sea que para x igual a 3, la imagen vale 1. Ahora este punto es el 3, 1. Antes pasaba por el 0, 1. Pero en realidad este corrimiento no me dice mucho de la curva. Lo que sí hay que darse cuenta para poder dibujarla es dónde está la asíntota horizontal. Y si es creciente o decreciente mirando la base del exponencial. No hay que darlo vuelta porque acá x es positiva. Bueno, miremos esta. E a la x menos 2 menos 4. Separo en términos. Y ahora, bueno, el término independiente me dice dónde está la asíntota horizontal. Igual que en la homográfica. Me da el corrimiento en y. O sea que la asíntota horizontal es la recta de ecuación igual a menos 4. Este 2 mucho no me dice. Lo que sé es que esta exponencial es creciente. O sea que esta curva viene por acá. Si yo quisiera saber dónde corta el eje Y,
tengo que reemplazar a la x por 0. ¿Está bien? Si reemplazo a la x por 0, me da e a la menos 2 menos 4. Ese es el punto donde corta el eje Y. Es un número, ¿no? Lo dejo como e a la menos 2 porque es un número que tiene infinita cantidad de decimales, que no se repiten. Así que si yo lo dejo así, es el número exacto. Si yo quiero saber dónde corta el eje X, dónde corta el eje X quiere decir, voy a buscar dónde está la raíz de la función, ¿no? ¿Cómo se busca la raíz de la función? Donde corta el eje X, reemplazando la Y por 0. ¿Quién es la Y? E a la X menos 2 menos 4. Para resolver dónde está la raíz, tengo que resolver esa ecuación. Esta ecuación se llama ecuación exponencial. ¿Por qué se llama ecuación exponencial? Porque la x está en el exponente de una potencia. Y las ecuaciones exponenciales se resolvían aplicando logaritmos. Era la única manera. ¿Cómo hago para resolver esta ecuación? Primero pasa el 4 para el otro lado. Y ahora, bueno, una de las formas de verlo, después lo vamos a hacer más también en el próximo video que va a ser de logaritmo, era que la base del exponencial pasaba del otro lado como base del logaritmo. Y si no, aplico el logaritmo de los dos lados, bajo el exponente, después lo vemos. Pero esto seguro que lo hicieron también. La base del exponencial pasa del otro lado como base del logaritmo. Si es un logaritmo en base 10, si fuera 10 a la x menos 2, supónganse, si la ecuación exponencial fuera 10 a la x menos 2 igual a 4, nos quedaría que la base del exponencial pasa del otro lado como base del logaritmo. En este caso la diferencia es que la base es el número e y entonces pasa del otro lado como logaritmo natural. Este valor es lo mismo que esto, lo busca la calculadora con otra tecla, pero lo pueden buscar con la calculadora. Bueno, ¿y ahora qué hago para despejar la x? Este 2 que está restando pasa del otro lado sumando. Y queda así. En realidad, para no hacer lío, se pone así, miren. 2 más logaritmo natural de 4. Esto que está acá es un número que busca la calculadora. Lo dejamos expresado así porque es el número exacto. ¿Dónde corta al eje X? En 2 más logaritmo natural de 4. Y ahora sí podemos entonces analizar la función, igual que como hacemos siempre. Primero, ¿quién es el dominio de la función? Y bueno, el dominio de la función son todos los reales, ¿no? No hay problema acá con los valores de x. ¿Quién es el conjunto imagen de la función? El conjunto imagen de la función son los y que van desde menos 4 hasta más infinito. Raíces. Esta curva tiene una raíz. ¿En qué valor de x? En este valor de x, que es un número. Un número expresado en una forma particular, pero es un número. Conjunto de positividad. ¿Para qué valores de x la imagen es positiva? Bueno, para todos estos, ¿no? Desde este número en adelante, el valor de la y es positiva. O sea que el conjunto de positividad va desde este número hasta más infinito. Y el conjunto de negatividad, ¿para qué valores de x la imagen es negativa? Desde menos infinito hasta este número. Y acá cuidado, que siempre se pone entre qué valor y qué valor se mueve la x, no la y. Después, esta curva es siempre creciente. O sea que intervalo de crecimiento para todos los reales, ¿no? A intervalo de crecimiento no hay.
Y bueno, además tendríamos que poner que existe una asíntota horizontal de ecuación igual a menos 4. Y ahí está todo lo importante de la curva. Bueno, hagamos la última. Supongamos que tenemos que graficar y analizar esta función. Primero, separo en términos. Primero, como la x tiene signo negativo, lo que tengo que hacer es invertir la base. Para darme cuenta que como la base es 0, esta exponencial va a ser decreciente. El término independiente me indica dónde está la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es esta recta, la recta de ecuación igual a menos 3. Y esta curva es una exponencial decreciente. Bueno, en algún lugar corta el eje Y. En realidad, para analizar la función no importa dónde corta el eje Y, la ordenada del origen. Igual para saber dónde corta el eje Y, tengo que reemplazar a la x por 0. Si reemplazo la x por 0, todo número elevado a la 0 es 1, ¿no? 1 menos 3, menos 2. O sea que corta el eje Y en menos 2. Y lo que sí importa es dónde corta el eje X, para sacar positividad y negatividad. Donde corta el eje X, de nuevo se llama raíz. Para sacar donde corta el eje X, tengo que reemplazar a la Y por 0. Si reemplazo la Y por 0, me queda E a la menos X menos 3 igual a 0. Y ahora despejo. E a la menos X, este 3 que está restando lo paso del otro lado sumando. Acá aplico logaritmo de los dos lados bajo el exponente, y si no, pensemos que la base del exponencial pasa del otro lado como base del logaritmo. Esto es un logaritmo en base E y este es un exponencial en base E. Y ahora lo único que hay que hacer es pasar este menos para el otro lado. O sea que hay una raíz en menos logaritmo natural de 3. Este es un número, pero lo dejamos expresado de esta forma porque es el número exacto. Bueno, y entonces el dominio de la función son todos los reales. El conjunto imagen de la función son los y que van desde menos 3 hasta más infinito, ¿no? Donde hay una raíz en menos logaritmo natural de 3. Conjunto de positividad, la función es positiva desde menos infinito hasta menos logaritmo natural de 3. Conjunto de negatividad, la función es negativa desde menos logaritmo natural de 3 hasta más infinito. Intervalo de crecimiento no hay, intervalo de decrecimiento es todos los reales, ¿no? Para cualquier número, para cualquier valor de x, la curva decrece. Tendríamos que poner existe una asíntota horizontal de ecuación igual a menos 3. Bueno, dejamos ahora función exponencial. Después vamos a seguir viéndolas para calcular algunas otras que tengan un dominio un poco más raro. Y luego habría que ver función logaritmo.